Tengo una línea y me da muchísimo gusto saludarte, querido Carlos Serrano, economista jefe del BBVA México. ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. El gusto es mío, mi querido David. Muy buenas noches. Oye, bueno, ya se presentó el paquete económico, ya vimos las reacciones a bote pronto, pero yo te preguntaría, ¿cómo lo ven ustedes que tienen, creo yo, la mejor casa de análisis dentro del sistema financiero mexicano? Pues lo agradezco mucho y valoro mucho viniendo de ti, David. Pues mira, creemos que es en general un paquete que continúa con la línea de mantener los equilibrios fiscales, propone un déficit moderado de 3% que llevaría a un nivel de deuda contra PIB de 49.4%. Me parece que eso es positivo. Creo que descansa sobre algunos supuestos que resultan ser muy optimistas. El más importante es el crecimiento. Utilizaron un 3%. Me parece a mí que el crecimiento estará más cerca del 1%, porque como hemos hablado, vamos a tener varios vientos en contra, entre otros una desaceleración, posible recesión en Estados Unidos, una política monetaria más restrictiva. Entonces creo que ese es un supuesto que es optimista, no solo comparado con lo que yo pienso, sino el resto del mercado y el Fondo Monetario Internacional. También me parece optimista en cuanto a la plataforma de producción petrolera, más de 1.8 miles de barriles diarios, cuando ahora estamos en alrededor de 1.6. Parece optimista sobre todo pues que no hay descubrimientos de nuevos yacimientos, y también algo optimista en tasas de interés. Ellos proyectan que terminaremos este año en 9.5, yo creo que es factible ir a 10, y que el año que viene terminaremos en 8.5, yo creo que estará más hacia 9, 9.5, y hay que recordar, David, que mientras más alta sea la tasa de interés respecto a lo que se proyecte, pues mayor es el piso de la deuda. Es conservador en cuanto al precio del petróleo, alrededor de 67, cuando el mercado está en 80. Entonces, en general yo creo que lo más factible es que quizá los ingresos resulten ser menores a los que se presupuestaron, pero aún si ese fuera el caso, y se decide colocar más deuda para acomodar estos menores ingresos, no creo que sea nada grave. Nuestra estimación, David, es que en lugar de que la deuda PIB sea de 49.5, pues podría ser de 51, lo cual sigue siendo un nivel pues bajo comparado a otros emergentes. Ahora, tradicionalmente, y yo lo he dicho mucho en estos días, tradicionalmente el gobierno es demasiado optimista. Decía en estos micrófonos Gabriel Llori, el subsecretario de Hacienda, que además ponen un techo en algunas estimaciones, como es el crecimiento económico. O sea, que digan lo que digan, pues ese va a ser el techo. Yo no recuerdo, y si tú sí, házmelo saber para sacarme del error. Nunca que alguna casa de análisis haya dicho que se vamos a crecer más de lo que plantea el paquete económico, salvo en la época de Pedro Aspe, que Pedro Aspe se tiraba al suelo para que luego se viera lo bueno que era. Exacto, sí, yo tampoco lo recuerdo. Normalmente... O sea, salvo Aspe, porque y además lo hacía con intención. Exacto, desde luego, para dejarse margen de maniobra, que yo creo que es algo adecuado. Sí, yo no lo recuerdo en general. Siempre Hacienda suele ser algo más optimista, aunque me parece, por ejemplo, que en esta administración, los primeros 3 años, siendo más optimistas, no estaban tan lejos del mercado. Pero coincido contigo, esto es algo que hemos visto mucho tiempo. En el sexenio anterior, pues también veíamos los primeros 3, 4 años unos pronósticos muy, muy optimistas, ¿no? Sí, al principio eran demasiado optimistas y luego ya entendieron la realidad, ¿no? Exactamente, después hacia el cuarto, quinto año ya entendieron la realidad, pero los 3 primeros años muy optimistas, al grado que recordarás cómo veíamos esa gráfica en la que la deuda iba creciendo respecto a la estimada. Entonces, si esto no es algo nuevo, lo hemos visto mucho tiempo, me parece que esta es un poco más optimista de lo que habían sido en esta administración. ¿Qué es
comprensible desde cierto punto si consideras que pues, ya es su último año, digamos, porque el que sigue va a ser pues de recoger la mesa, digamos, ¿no? Exactamente, este realmente es el último, digamos, normal. Además, van a, ya lo han dicho, es donde van a intentar meter pues toda la carne del asador a los proyectos insignia. En este último año, en el 24 ya no será tanto, entonces por eso me parece. Claro, porque un proyecto, y perdón que te interrumpa, un proyecto insignia que empiecen en el 24 ya no les importa. Porque aunque pudiera ser muy bueno, corren el riesgo, a ver, proyecto insignia de Peña Nieto era crear el Naim. Y lo destruyeron por eso, no porque no fuera una buena opción. Coincido. O no porque no estuviera financiado ya. Exactamente, David. Entonces coincido contigo, debemos de pensar como el último año en términos de inversión pública relevante, y creo que eso por eso también es entendible, coincido contigo, pero repito, aun si al final la realidad se asemeja más a lo que pensamos nosotros, lo que piensa el mercado, y ahí tendrán dos opciones: o recortan el gasto para cumplir con el objetivo, o colocan más deuda y tendrán un déficit mayor. Aún en ese último escenario, no creo que sea nada muy serio. Te digo, yo estimo que entonces la deuda iría al 51%, y eso no significa un riesgo fiscal significativo. Ahora, una de las que llaman la atención es que hayan dicho que la inflación va a estar en 3.2%, que bueno, ahí lo que creo que hicieron fue apegarse al mandato de Banco de México, ¿no? Totalmente, yo creo que si vemos el pronóstico del banco, está ahí. Entonces creo que es lo institucionalmente adecuado apegarse a lo que el banco dice, pero me parece que el Banco de México también está siendo relativamente optimista con la inflación. Yo creo que más que estar hacia 3.2, coincido, digamos, en cualitativamente la inflación va a ser bastante más baja el año que viene, pero yo la veo, y en general creo que el mercado, pues por encima del 4%. Entonces creo que ahí también son optimistas, aunque creo que también es entendible que utilicen ahí la visión del Banco de México. Que tradicionalmente lo hacen, o sea, no es nuevo que el gobierno use la estimación de Banco de México como la propia, ¿no? Gabriel Llorio me decía aquí, pues ellos son los que la llevan, ese es su dato. Totalmente de acuerdo, ese es el expertise. Además, son los responsables de tener un objetivo de inflación. Entonces yo creo que no solo es lo común, coincido contigo, creo que es lo deseable, y creo que malo sería que Hacienda tuviera pronósticos muy distintos de inflación a los del Banco de México. Entonces me parece que es adecuado utilizarlos, ¿no? Ahora, el crecimiento de la economía también parece ser muy optimista, más optimista de lo normal, ¿no? Exacto. Yo creo que los primeros 3 años de esta administración, recordarás que lo hablamos, David, sorprendieron en el sentido en que en general los pronósticos eran muy alineados a lo que tenía el mercado, un poquitín más optimistas, pero no, digamos, en los rangos que tenía el mercado. Y esta vez sí vemos una desviación muy importante, porque mientras el mercado está en 1.4, el Fondo Monetario en 1.2, ellos ponen 3. Entonces, esta vez sí hubo una desviación hacia una práctica que creo que había sido buena en esta administración, de utilizar algo cercano a lo que tiene el mercado. ¿A qué atribuyes tú ese cambio? ¿A qué atribuyes esa visión? ¿A lo que hemos estado hablando, la visión política de la economía? Me parece que sí. Yo creo que pensándolo, digamos, creo que técnicamente ellos habían estado apegados más al mercado, pero yo creo que hay un componente político, sobre todo, digamos, es el último año antes de la elección. Quizá era más complicado reconocer que va a ser un año de crecimiento bajo, más que va a ser un año donde quieren echar las últimas
ganas, digamos, a los proyectos que tiene el presidente y creo que puede obedecer a esto, ¿no? Ahora, si vemos la estimación del crecimiento económico que tienen ustedes, que tiene el mercado, que se parece mucho a la de Banco de México, pues resultaría que los primeros 5 años el crecimiento es cercano al 0% en promedio anual. Sí, eso sí, lamentablemente en términos de crecimiento pues han sido años perdidos. En línea con lo que dices, David, si vemos el PIB de México al cierre del segundo trimestre de este año, es el último dato disponible, es más o menos exactamente o muy similar, perdón, al PIB que había en el segundo trimestre de 2017. ¿Qué quiere decir esto? Pues llevamos 5 años perdidos en términos de crecimiento. Y lo peor es que nos vamos a quedar así. Querido Carlos, te